Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 2. Primeros amigos y el cazador de piratas siguiente he vuelto a actualizar este capítulo. Espero que no tenga muchos errores y que siga siendo entretenido para todos. No soy dueño de One Piece ya que pertenece a Toei y Eiichiro Oda. Hazte a un lado, Kobe. Dijo el pirata mientras empujaba al suelo a un chico de pelo morado, sin importarle si estaba herido o no. El niño llamado Kobe se encogió de miedo en un rincón cercano, con los ojos todavía mirando a sus compañeros amigos piratas abrir su barril. Kobe lo encontró en la orilla. Pesaba bastante, pero logró llevarlo rodando hasta su base temporal, donde lo encontraron los tres piratas. De acuerdo. Por favor, no me peguen. Dijo Kobe. Los tres piratas que le habían ordenado a Kobe que lo llevara a la bodega para que todos pudieran beber. Alviga los habría matado a golpes si se enterara, pero Kobe era el único que estaba allí. Sabían que si delataba, lo hundirían con ellos. Cuando uno de los piratas empezó a abrir el barril, un hombre apareció repentinamente desde arriba. El pirata salió volando y se estrelló contra una pared. Se deslizó por ella, aparentemente inconsciente. ¡Ah! ¡Qué siesta tan agradable! Gritó el desconocido mientras Kobe y los otros dos lo miraban fijamente. Llevaba un sombrero de paja, un chaleco rojo y pantalones cortos. Era un poco alto, pues parecía sobrepasar a Kobe e incluso a los otros dos piratas. ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Preguntó con la confusión reflejada en su rostro. Eso es lo que deberíamos preguntar. ¿De dónde demonios saliste? Kobe observó cómo los dos piratas le gritaban, desenvainando sus armas. Bastardos. Se oyó una voz afuera. Dejen de holgazanear. El muro explotó, derrumbando el edificio. Le habían lanzado algo y el barril con el hombre dentro salió volando. Kobe siguió al hombre, sabiendo que si se quedaba sería un suicidio. Vio que el objeto arrojado al edificio era la maza de Alvida, y no quería sufrir el castigo que el pirata tenía planeado para todos. Kobe había visto a muchos hombres pedir la muerte por el castigo que Alvida infligía a quienes la desobedecían. ¿Quién iba a imaginar que un arma tan grande y puntiaguda pudiera caber en un lugar tan pequeño? Encontró al hombre ya afuera, de pie junto al barril destruido. Por lo que Kobe vio, el barril había sido golpeado por la maza, que lo hizo volar afuera. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Kobe, un poco receloso del extraño. Sí. Me quedé sorprendido. ¡Qué emocionante! Oye, ¿cómo te llamas? Soy Luffy. Preguntó el hombre. Estiró un poco el cuerpo. Ah. ¡Qué siesta tan agradable! Me llamo Kobe. Soy un cuidador, eso no importa, interrumpió Luffy. Kobe parecía un poco molesto por no haberle dejado terminar. ¿Tienes un bote pequeño que pueda usar? El mío se destruyó en un remolino. ¿Qué demonios? ¿Salió de un remolino?, pensó Kobe. Este hombre era muy extraño y siempre sonreía. Sí, tengo un bote pequeño, murmuró Kobe, vacilante. No estaba seguro de si quería contarle a este hombre sobre su barco de escape, pero no tenía el valor de mentir. Kobe llevó a Luffy al bote en el que había trabajado durante su cautiverio. Estaba mal construido, pero lo había probado y flotaba. ¿Qué es esto? ¿Un ataúd?
No estoy seguro de quererlo, dijo Luffy, mirando el recipiente con decepción. Kobe parecía deprimido. Había trabajado en este barco durante 2 años. Bueno, flotará. Me llevó 2 años construirlo y estoy bastante seguro de que está en condiciones de navegar. Espera, ¿2 años? ¿Y me lo vas a dar así como así? ¿Por qué? Estaba un poco decepcionado, pero parecía interesado en por qué Kobe lo regalaba, después de haber trabajado tanto tiempo en él. Bueno, iba a usarlo para escapar de Alvida, pero no soy lo suficientemente valiente para hacerlo. ¿Entonces eres un cobarde? Buh. Kobe se sorprendió ante la insinuación. Yo, supongo que podrías llamarme así, Kobe negó con la cabeza. Si se deprimía demasiado, quizá no pudiera hacerse amigo de ese hombre extraño. Estaba pescando hace 2 años y accidentalmente me subí a este barco. He intentado ser lo más útil posible para seguir con vida, le dijo Kobe a Luffy, quien se hurgaba la nariz. Oh. Sacó el dedo. Así que eres débil, inútil y cobarde. Luffy levantó un dedo por cada acusación. Sí. No me gustas. Kobe rió lastimeramente ante la acusación. Había creído que podría hacerse amigo de este extraño hombre, ya que era una de las pocas personas dispuestas a hablar con él. Los piratas nunca serían sus amigos, y estaba perdiendo rápidamente la esperanza de escapar de Alvida. Después de que Luffy terminó de reírse de Kobe hubo un momento de silencio. ¿Luffy? Preguntó Kobe. ¿Por qué estás en el mar? Esperaba saber más sobre Luffy y entender por qué estaba en ese barril. Me convertiré en el rey pirata. Gritó Luffy con una sonrisa dibujada en el rostro. ¿Qué? El rey pirata. Ese es el hombre que lo tiene todo. ¿Me estás diciendo que buscas el legendario One Piece? Kobe no podía creerlo. Este hombre quería convertirse en el rey pirata. ¿Quieres morir o algo así? Todos los piratas del mundo lo buscan. Bueno, sí, yo también, dijo Luffy, sin sonreír. Empezaba a molestarle que Kobe pareciera tan sorprendido al escuchar su sueño. Kobe seguía afirmando que le era imposible convertirse en el rey pirata. Ante esto, Luffy lo golpeó en la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué me pegaste? Kobe se agarraba la cabeza de dolor mientras rodaba por el suelo. ¿Por qué me estás irritando?, le dijo Luffy mientras se alejaba. Kobe se incorporó mientras observaba al hombre adentrarse en el bosque. Antes de salir del área, se giró y miró a Kobe a los ojos. Sé que es peligroso y que habrá dificultades. Luffy sonrió de nuevo. Pero es mi sueño, así que no me importa morir por él. Siguió caminando. Kobe empezó a llorar. Podía ver la pasión en los ojos de Luffy. ¿Moriría por su sueño? Entonces, si es capaz de hacerlo, ¿qué pasa con? ¿Podría lograr mi sueño? Luffy se detuvo y se dio la vuelta. ¿Si estoy dispuesto a morir? Le preguntó Kobe. ¿Sería capaz de convertirme en un marine? Luffy le sonrió de nuevo. No lo sé. Eso depende de ti. Kobe empezó a contarle a Luffy su sueño. Ser marine y capturar piratas como Alvida. A Luffy le estaba empezando a caer bien. Era muy gracioso. ¿A quién vas a arrestar, Kobe? Se oyó una voz mientras el suelo temblaba levemente. Los temblores se hacían cada vez más frecuentes y fuertes. El bote del que Luffy se alejaba explotó en pedazos de madera. Una gran maza lo había golpeado y quedó completamente destruido. La portadora de la maza era una mujer corpulenta que vestía ropa de vaquero. Kobe parecía sorprendido. No esperaba que Alvida encontrara su escondite secreto. Luffy se giró para mirar los restos. Kobe había pasado 2 años construyendo ese barco. Empezó a murmurarles a sus compañeros de tripulación. Algo sobre Roronoa Zoro. Luego le preguntó a Kobe quién era la mujer más hermosa del mundo. ¿Quién es esta bruja grosera, Kobe? Todos allí, excepto Luffy, estaban impactados. Nadie se había atrevido a insultar a Alvida. Repite conmigo, Luffy. Kobe se acercó a Luffy con la intención de salvarles la vida. ¿Alvida es? Los recuerdos de Alvida tratándolo como esclavo resonaron en la mente de Kobe. Los otros piratas torturándolo y burlándose de él. Solo conocía a Luffy desde hacía unos 10 minutos, pero ya era la primera persona que le había demostrado amabilidad durante los últimos 2 años. Alvida es la maldita perra más grosera. Luffy comenzó a reír. ¡Qué gracioso, Kobe! Alvida no lo pensó así mientras levantaba la gran maza para aplastarlos a ambos hasta convertirlos en pasta. Kobe gritó, aunque estaba más feliz.
Por fin le había dicho a Alvida lo que pensaba de ella. Luffy apartó a Kobe a un lado, con la sonrisa aún en el rostro. La maza de Alvida se había estrellado contra la cabeza de Luffy. Kobe pensó que había perdido a su primer amigo, hasta que se dio cuenta de que no había sangre. Eso no funcionará, gritó Luffy. Porque soy un hombre de goma. ¿Un hombre de goma? Kobe no entendía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué? ¿Cómo sigues viva? Alvida se quedó atónita. Eso debería haber matado al enano. Luffy estiró el brazo hacia atrás. Pasó junto a Kobe e incluso los árboles que tenía detrás. Todos en la zona quedaron horrorizados. Nunca habían visto algo así. Pistola de chicle, gritó Luffy. Su puño regresó con una velocidad aterradora y rozó el rostro de Alvida. Aunque fue un golpe rozado, tuvo la fuerza suficiente para desgarrarle un poco la cara. La sangre le brotó de la mejilla y cayó inconsciente. Su tripulación gritó. Su jefe acababa de ser derrotado por este monstruo. Oye, gritó Luffy. Consíguele un barco a Kobe. Quiere ser marine y no vas a impedírselo. La tripulación de Alvida obedeció. Sabían que no podrían luchar contra Luffy. Hacerlo sería un suicidio. Ah. Me sorprendió que la bruja maleducada sobreviviera. Su grasa debió de protegerle un poco la cara. El hombre de goma se quejó. Pero, ya estamos muy lejos. Sí. Parece que sobrevivirá. Kobe y Luffy estaban ahora en un bote que los piratas habían entregado. Era de tamaño decente para 1 o 2 personas. Kobe se dio cuenta rápidamente de que el ataque de Luffy no había alcanzado a Alvida. La fuerza del hombre sorprendió al chico. Pero soy yo el que está sorprendido. ¿Te comiste la fruta Gun Gun? Era la primera vez que Kobe veía a alguien comiendo fruta del diablo. Sí. Lo hice. Sabía horrible. Una mirada de disgusto cruzó el rostro de Luffy. He oído cosas sobre las frutas del diablo. Que otorgan un poder inmenso a quien las consume a costa de su humanidad. Ah, ¿sí? ¿En serio? Luffy lo miró. Kobe podría jurar que sus dientes se afilaron y sus ojos adquirieron una cualidad extraña. Ni qué decir tiene, Kobe estaba un poco asustado de su nuevo amigo. Es la primera vez que oigo algo así. No está tan lejos. Entonces, buscas el One Piece, ¿verdad? He oído que está en Grand Line. Queriendo cambiar de tema, Kobe no estaba seguro de si le tenía más miedo a su nuevo amigo que a Alvida. Sí. Necesitaré una tripulación fuerte que me ayude. Creo que quiero aspirar a al menos 10, dijo Luffy con una mano en la barbilla. Y creo que ya sé dónde encontrar a mi primer tripulante. ¿Quién es? ¿Qué tal ese tal Roronoa Zoro? Si es un buen tipo, le pediré que se una a mi tripulación. Kobe casi se desmaya. Habían llegado a la isla más cercana. Había una base de marines estacionada junto al pueblo donde habían atracado. Luffy se alejó de los muelles, luciendo su eterna sonrisa. Kobe. Eres genial. Llegamos a donde necesitábamos ir. Luffy, esos son los principios básicos de la navegación. Si vas a ser pirata, necesitas... Vamos a buscar algo de comer, Kobe. Dijo Luffy mientras seguía caminando, ignorando el sermón que Kobe quería darle. Kobe suspiró. Por un segundo, pensó que Luffy solo era una Alvida más amable. Aún así, lo siguió hasta el pueblo. Habían encontrado un buen restaurante para comer. Kobe llevaba algo de dinero y pudo pagar 2 comidas normales. Luffy se palmeó el estómago, deseando comer más, pero estaba algo satisfecho. Eso estuvo bien. Ahora me pregunto dónde podríamos encontrar a ese tal Zoro. Al mencionar a Zoro, los comensales saltaron, con el miedo escrito en sus rostros. Luffy. Cuidado. No puedes mencionar ese nombre por aquí. Ahora, creo que deberíamos ir a ver a ese tal Teniente Morgan. Parece que está... La multitud no solo saltó, sino que salió corriendo del restaurante. Luffy se rió. ¡Qué lugar tan interesante! Creo que tendré que recordarlo. Ambos salieron del restaurante. Kobe se preguntaba por qué la gente le tenía miedo al Teniente Morgan y Luffy intentaba recordar el lugar donde acababan de estar. ¿Por qué le tenían miedo al Teniente Morgan? No se le escapó el sobresalto que dio la multitud a su alrededor. Quizás sea un mal tipo. Imposible. Es un marine. Es un buen tipo. Kobe no soportaba la idea de que la gente hablara mal de los marines. Luffy bajó un poco la cabeza. Su sombrero le tapaba la vista. Hablo en serio. Podría ser malo.
Kobe resopló, pero no dijo nada más. Finalmente llegaron a la base marina. Luffy pensó que se veía feo. Este lugar se parecía un poco a la instalación. Podía sentir miedo y dolor en el aire. Saltó a lo alto del muro, ignorando las protestas de Kobe, y vio a un hombre atado a una cruz en un campo abierto. Kobe logró saltar lo suficientemente alto como para agarrarse a la cornisa. Al impulsarse, vio lo que Luffy miraba y se dejó caer por el miedo. El hombre vestía una camisa blanca sencilla y pantalones negros, con un aramaki verde envuelto en la cintura. Solo un hombre en esta zona llevaba esa ropa. Oye, Kobe, ¿crees que ese es Roronoa Zoro? Sí, exclamó Kobe. Ese pañuelo. Esa tela alrededor de su cintura. Es Roronoa Zoro. Iba a mencionar el aura intimidante, pero descubrió que Luffy le daba más miedo que Zoro. Se ve bastante débil. ¿Por qué no ha roto esas cuerdas todavía? Luffy estaba decepcionado. ¿Ese hombre era el cazador de piratas Roronoa Zoro? Antes de que Kobe pudiera discutir, Zoro vio a Luffy. Oye. Tú. ¿Podrías venir y desatarme? La voz de Zoro sonó entrecortada. Debía de estar deshidratado. Llevo 9 días atado y estoy agotado. Sí, estaba deshidratado. Está sonriendo. Luffy le devolvió la sonrisa. Pensaba que Zoro era bastante duro si aún podía sonreír después de estar atado tanto tiempo. Luffy no sabía si podría sobrevivir una semana sin comida ni agua. Zoro pareció sorprendido de que el hombre no le tuviera miedo. Una chica subió una escalera junto a Kobe, asustándolo muchísimo, y lo hizo callar. Saltó el muro y corrió hacia Zoro con una bolsa en las manos. Kobe exigió que Luffy fuera a rescatar a la pobre niña del demonio, pero Luffy simplemente se hurgó la nariz y le dijo que fuera a hacerlo si quería rescatarla. Observaron cómo la niña le suplicaba a Zoro que aceptara las bolas de arroz que sacó de la bolsa, pero él se negó, volviéndose más temible con cada intento. Kobe pensó que era bastante grosero, ya que la niña quería mostrarle amabilidad. Roronoa Zoro. No te metas con niños pequeños. Una voz bastante altiva llegó desde un lado del campo. Luffy y Kobe se escondieron y observaron cómo un hombre rubio con traje se acercaba a Zoro con 2 marines a su lado. Descubrieron que se llamaba el Mepo y que era hijo del teniente Morgan. Luffy parecía bastante desinteresado, pues pensaba que parecía bastante estúpido. Observaron el intercambio entre Zoro y el Mepo. El rubio robó una bola de arroz y la escupió, afirmando que la chica le había puesto azúcar en lugar de sal. Apuntó a la niña con una pistola y, para horror de Kobe, le disparó. Luffy tenía una expresión indescifrable. Sabía de lo que era capaz la gente, tras haberlo visto en la terminal Gren y en las instalaciones. El Mepo ordenó a los 2 marines que la lanzaran por encima del muro, lo cual hicieron con vacilación. Kobe se dio cuenta de que no querían cumplir la orden. Probablemente querían ayudar a la niña. Luffy y Kobe se agacharon. No querían ser vistos. La niña fue arrojada por encima del muro, y Luffy logró atraparla antes de que cayera al suelo. Examinó sus heridas. Lloraba, pero seguía viva. Le dijo a Colby que la llevara al pueblo a buscar ayuda. Miró hacia atrás por encima del muro. Luffy chasqueó la lengua con frustración. El Mepo y sus guardias se habían ido. Zoro levantó la vista. Su rostro aún reflejaba crueldad. Luffy lo oyó gritarle al Mepo, pero no le prestó mucha atención. Zoro también parecía estar triste. Luffy supuso que se sentía culpable de que el niño sufriera por su culpa. ¿Sigues aquí?, preguntó Zoro. Su voz ronca le dio un tono más triste de lo que pretendía. Sí. Quiero que te unas a mi tripulación pirata. La boca de Luffy era una fina línea. No pudo sonreír después de ver a la chica muerta. Entonces, ¿renunciaste a la vida y decidiste vivir como un criminal? No hay nada de malo en ser pirata. Mi sueño es ser el rey pirata. Todos dicen que eres malo, pero quería ver cómo eras en realidad. ¿Un tipo malo, eh? Zoro negó con la cabeza. No me importa lo que piensen de mí. Nunca me uniré a ustedes. Tengo algo que resolver. Ese bastardo prometió dejarme ir después de sobrevivir un mes, y voy a sobrevivir sin tu ayuda y cumplir mis sueños. ¿Ah, en serio? Luffy sonrió levemente. Le gustaba el espíritu de Zoro. Supongo que es una lástima. Nos vemos. Luffy se acercó y recogió la bola de arroz. La había estado mirando desde que la chica la sacó. Ahora no quería desperdiciar buena comida. Oye, espera un segundo.
Luffy vio a Zoro mirando la bola de arroz en sus manos. ¿Crees que podrías darme eso? Esto. Pensaba comérmelo. No fue hecho para ti, fue mío. Ahora tíralo a mi boca. Luffy gruñó decepcionado, pero hizo lo que Zoro le pidió. Lo vio masticarlo con lágrimas en los ojos. Zoro tragó la bola de arroz y miró al suelo. Dile a esa niña, que las bolas de arroz estaban muy ricas, y muchas gracias. Luffy se dio la vuelta y empezó a alejarse con una amplia sonrisa. Reconsideró su opinión sobre Zoro. Él era bastante fuerte. Se encontró con Colby y lo condujo a la casa de la chica. Colby le había dicho que se llamaba Rika. La bala no impactó en nada importante, así que estaría bien. Luffy le contó las palabras de Zoro y Rika se alegró al saber que a Zoro le parecían buenas las bolas de arroz. La madre de Rika estaba consternada por el disparo de su hija, pero no podía hacer nada al respecto, ya que nadie podía oponerse a la familia Morgan. También supieron cómo arrestaron a Zoro. Había matado al lobo mascota del Mepo después de que éste atacara de varias personas. Luffy pensó que era una estupidez, ya que mataba y comía ese tipo de cosas constantemente. Oyeron un alboroto afuera y vieron que la gente se inclinaba ante el paso del Mepo. Hablaba de cómo ejecutaría a Zoro en 3 días. Él y sus guardias tuvieron que detenerse cuando Luffy se interpuso en su camino. ¿No dijiste que le darías un mes? La mirada de Luffy se fijó en el Mepo, quien empezó a reír. ¿Quién eres? ¡Qué grosero! Solo bromeaba con él. Solo un idiota lo creería. El Mepo no pudo terminar la frase, ya que el puño de Luffy impactó repentinamente su rostro. Su piel se tiñó de blanco y sus ojos estaban llenos de ira. Los guardias del Mepo se sorprendieron, pero no hicieron nada. Creían que había recibido su merecido. El Mepo se desplomó en el suelo. Tenía la marca de un puño en el rostro y la sangre le manaba de la boca. Kobe estaba asustado porque pensó que el Mepo parecía muerto. Lo he decidido, dijo Luffy con la voz algo distorsionada. Zoro se unirá a mi tripulación. Luffy se dirigió a la base marina. Los guardias del Mepo se llevaron al orgulloso muchacho, aunque no tenía muy buen aspecto. La gente le había rogado a Luffy que huyera. No querían que lo mataran, pero Luffy no los escuchó porque quería que esos bastardos pagaran. Saltó la valla y caminó hacia Zoro. Mi nombre es Luffy. Voy a liberarte de estas cuerdas y te unirás a mí. ¿Eh? ¿Tú otra vez? Zoro no parecía muy contento con la reaparición de Luffy. Te lo dije, no iba a acompañarte. ¿Solo tengo que quedarme? El Metead mintió. Te va a ejecutar en 3 días, interrumpió Luffy. Zoro hizo una pausa. Esto era nuevo para él. Suspiró. No le gustaba que le mintieran, pero aún así no quería ser pirata. Todo el mundo ya te ve como un mal tipo, así que no importa si te unes a mí o no. Ese no es el punto. Tengo mis propias cosas que hacer. No puedo estar atado a nadie. Eso no impidió que el Metead te atara. Ese no es el punto. No quiero ser pirata. Me da igual. Te unes a mí. Luffy hizo un puchero. No iba a aceptar un no por respuesta. No lo decidas tú solo. Gritó Zoro. Este tipo lo estaba poniendo nervioso. Bueno, oí que usas una espada. ¿Dónde está? Preguntó Luffy, con la esperanza de distraer al hombre preguntándole por sus armas. Uso 3. Son mis tesoros. Blondie me los quitó. Ah, ya veo. Bueno, te los voy a devolver. Pero no te los devolveré si no te unes a mí. Luffy le sonrió a Zoro. Corrió hacia la base principal antes de que Zoro pudiera objetar. ¿Qué demonios? Eso es sucio. Zoro no aguantaba más a este tipo. Vuelve aquí. Luffy corrió hacia la base. No tenía ni idea de por dónde empezar, pero estaba seguro de que todo saldría bien. Vio algo que sobresalía del techo. Estiró una extremidad y logró agarrarse. Se impulsó hacia arriba, pero iba demasiado rápido. Intentando detenerse, rápidamente agarró algo y se impulsó hacia la base. Algo se le había roto en las manos, pero no le importó. Nunca prestaba mucha atención a su entorno, sobre todo si tenía prisa. Atravesó varios pisos y miró a su alrededor. Nadie lo había encontrado aún, así que empezó a buscar las espadas de Zoro. Oía muchos gritos, pero no les prestó atención. Finalmente, Luffy llegó a una habitación que parecía pertenecer a alguien. En la esquina yacían 3 katanas. Esperaba que fueran las 3 espadas de las que Zoro le había hablado.
Al mirar por la ventana cercana, vio que los marines habían rodeado a Zoro, y Kobe también estaba con él. Kobe tenía sangre en el hombro debido a una herida. Los marines les apuntaron con sus armas. Decidiendo que no debía perder más tiempo, Luffy se echó las espadas al hombro, apoyó las manos en el alféizar de la ventana y se preparó para lanzarse. Chicle, chicle, cohete. Voló hacia la ventana y la atravesó. Volando hacia Kobe y Zoro, se posicionó para cubrirlos con su cuerpo. Los marines habían disparado justo cuando Luffy cayó al suelo, y ella estaba posicionado para recibir las balas. Las balas le presionaron la piel, pero no la atravesaron. Zoro y Kobe lo miraron conmocionados. Luffy parecía haber dado su vida por ellos, y Kobe se desmayó. Luffy mantuvo su sonrisa. Su piel se había estirado lo suficiente y se había revertido, y las balas se alejaron de él, alcanzando a algunos de los marines que las habían disparado. Luffy se giró para mirar a Zoro y escuchó a algunos marines gritar de dolor y miedo. ¿Qué estás? Preguntó Zoro. Estaba tan sorprendido como los marines que habían disparado a Luffy. Soy un hombre de goma. Bonitas espadas. Le mostró las 3 katanas. Gracias, hombre de goma. A Zoro no le gustó decirlo. Sonaba demasiado extraño. Bueno, parece que no tienes muchas opciones aquí. Luffy miró a los marines, pueden ser ejecutados, Luffy se giró para sonreírle a Zoro, o pueden trabajar conmigo. Zoro suspiró, pero le sonrió a Luffy con suficiencia. Parece que no tengo muchas opciones. Bien, me uno a ti. Solo quítame estas cuerdas de encima. Sí. Mi primer miembro de la tripulación. Serás mi espadachín. Basta. Vayan y mátenlos ya. Gritó un hombre con un hacha en lugar de mano y mandíbula de metal. Luffy supuso que era el teniente Morgan. Los marines comenzaron a cargar contra ellos con las espadas desenvainadas. Si las balas no funcionaban, tal vez sus espadas sí. Luffy jugueteó con las cuerdas en vano. Estos nudos son difíciles de desatar, podrías darte prisa. Los marines se estaban acercando a ellos. Esto sería más fácil si, espera un segundo. Luffy estiró el dedo para introducirlo en el nudo. Tras un segundo de esfuerzo, el poste de madera se rompió. Ups, quería romper la cuerda. Zoro se habría dado un golpe en la cara si hubiera podido. El poste era mucho más grueso que su cuerpo y la cuerda era muy fina. Este tipo era mucho más fuerte de lo que aparentaba, pero era igualmente ridículo. Como sea. Solo dame mis espadas. Los marines los habían alcanzado. Luffy puso una espada en la mano de Zoro y, en un instante, Zoro se liberó, tomando una espada en cada mano y una en la boca. Bloqueó los filos y logró contener a los marines. ¡Qué genial! Zoro miró hacia arriba, con una sonrisa amenazante en su rostro mientras miraba a Luffy. Me uniré a tu tripulación pirata. Algunos marines retrocedieron. No podían creer que Zoro aún tuviera fuerza para contenerlos. Pero recuerda esto. Empezó a gritar Zoro, mi meta es convertirme en el mejor espadachín del mundo y no dejaré que nada me detenga. Si te interpones en mi camino, tendrás que pagar con tu vida. Más marines comenzaron a retirarse. Podían sentir el espíritu que Zoro había puesto detrás de sus palabras. Luffy se rió. Bien. Me daría vergüenza si no apuntaras tan alto. Ahora agáchate, Zoro. Zoro solo tuvo un segundo para darse cuenta de que Luffy estaba a punto de atacar. Tras observar su fuerza, obedeció la orden. Las espadas de los marines comenzaron a acercarse a él. Gum chicle látigo. La pierna del hombre de goma se estrelló contra los marines antes de que pudieran herir a Zoro. Muchos salieron volando, pero los que impactaron con su pierna cayeron al suelo. Sus cuerpos destrozados se retorcían de dolor, pues la patada tenía la fuerza suficiente para partir a un hombre normal en dos, y algunos yacían inmóviles, con el cuerpo contorsionado, ya que la patada los había barrido como moscas. ¡Ah! Mi brazo. Esto es demasiado, son demasiado poderosos. Ni siquiera podemos con Zoro. Ese otro tipo es un monstruo. Silencio. Resonó la voz de Morgan por toda la zona. A los que se quejaron, les ordenó que se disparen. Los marines temían a los dos piratas, pero aún más a Morgan. Algunos, vacilantes, se apuntaban con armas a la cabeza, preparados para disparar. Kobe eligió ese momento para despertar. ¿Qué demonios? ¿Cómo pudiste ordenarle eso a tus hombres? ¿Qué clase de marine eres? Gritó Kobe. No podía creerlo. ¿Cómo podía este tipo llamarse teniente de marine?
Luffy miraba hacia abajo. Estaba lleno de una ira indescriptible. Zoro se giró hacia Luffy y notó que su piel se había vuelto blanca. Oye, Luffy. ¿Estás bien? Antes de que los marines pudieran dispararse, un rugido tremendo los detuvo en seco. Al fondo, el Mepo se desmayó. Planeaba tomar a Koby como rehén, pero el rugido lo detuvo en seco. Salió espuma de su boca al caer al suelo. Todos se giraron hacia Luffy y se inquietaron. En su lugar se encontraba un monstruo de piel blanca. Luffy aún llevaba la ropa puesta y el sombrero de paja firmemente puesto sobre su cabeza, impidiéndole ver su rostro. Levantó la vista lo suficiente como para mostrar los dientes. Los tenía tan apretados que crujían. Su rostro aún estaba oculto bajo el sombrero de paja. No soporto a la gente como tú. La voz de Luffy provenía de la criatura. Era retorcida y sonaba monstruosa. ¿Solo porque no pueden vencernos, les ordenas morir? ¿Porque son más débiles, no merecen vivir? La voz de Luffy aumentó de volumen mientras hablaba. ¿Cómo pudiste tratarlos así? No necesito soldados inútiles. Soy el de mayor rango, y eso me convierte en el hombre más grande de esta isla. ¿Quién eres tú para Morgan quedó interrumpido cuando el puño de Luffy le impactó en el estómago. Se quedó sin aliento mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Todos los demás estaban impactados. Nadie había visto a Luffy moverse. Zoro empezaba a preguntarse en qué se había metido cuando dijo que lo seguiría. Soy el peor enemigo de los marines. Gruñó Luffy. Si eres tan bueno, ¿qué tal si nos ejecutas ahora mismo? Luffy usó su brazo para correr hacia Morgan. Morgan intentó usar su hacha para cortar el brazo de Luffy, pero sintió dolor en la zona de la mano de Luffy. Notó que los dedos se habían convertido en garras y le cortaban el abdomen, mientras la sangre le corría por la camisa y los pantalones. Era demasiado tarde para esquivar, así que Morgan intentó usar la mano hacha para bloquear el ataque. Luffy levantó el otro puño y, al acercarse a Morgan, le asestó un puñetazo. La mano se la destrozó y se fue directo a la cara de Morgan. La mandíbula casi se le sale volando por la fuerza. Sangró de su boca al caer al suelo, con la mandíbula metálica colgando flácida de una comisura de la cabeza. Nadie se movió. Luffy acababa de eliminar al marine de mayor rango de la isla con 2 golpes. Su piel volvió lentamente a la normalidad, sus garras se convirtieron en dedos y sus dientes perdieron su filo. Levantó la vista con una mirada llena de ira, pero esta había disminuido claramente en comparación con lo que habían sentido de él. Los marines no sabían qué hacer. Querían celebrar su libertad, pero este monstruo se la concedió. No sabían qué hacer hasta que Luffy decidió regresar con Zoro. Muy bien. Tengo mucha hambre. ¿Qué tal si comemos algo? Zoro miró a los soldados. Eso depende de si estos hombres quieren interponerse en nuestro camino. Aún tenía las armas en la mano. No, no. Gritaron. Gracias por derrotar al teniente Morgan. Explicaron por qué estaban contentos de haber vencido a Morgan, pero Luffy ya estaba empezando a alejarse. Dejó de escucharlos cuando dijeron que no iban a pelear. Koby se sorprendió una vez más por la fuerza de Luffy. Empezó a respetarlo más tras enterarse de que a Luffy no le gustaba la gente que abandonaba a sus camaradas. Nadie esperaba que Zoro se desplomara de repente. Acababa de envainar sus armas cuando ocurrió. Oye. No te me mueras ahora. Aún no hemos tenido ninguna aventura. Luffy entró en pánico. No quería perder a su primer compañero de tripulación antes de que hubieran hecho nada. Los marines se acercaron para ayudarlo a levantarse, pero Luffy fue más rápido. Lanzó a Zoro sobre su espalda. Comida, susurró Zoro. No le quedaban muchas fuerzas después de que la adrenalina se le escapara. Ah. Koby. Comida. Necesitamos comida ya. Koby rápidamente llevó a Luffy a casa de Rika. Ella había ayudado a Zoro una vez y ambos esperaban que volviera. Por suerte, tenían razón. La madre de Rika estaba muy agradecida de que hubieran rescatado a su hija, y si significaba ayudar a un demonio a recuperarse, lo haría. También le debía al espadachín por salvar la vida de su hija, así que algo así era lo mínimo que podía hacer. Zoro demostró que podía comer casi tanto como Luffy. Estoy lleno. Exclamó dándose una palmadita en el estómago. Creí que me moría. Llevo 9 días sin comer. ¿Cómo esperabas vivir un mes si casi mueres en 9 días? Comentó Luffy mientras se metía más comida en la boca. Oye. ¿Cómo es que comes más que yo, y aún así estás tan delgado? Zoro intentó cambiar de tema.
Disculpen la intrusión, se disculpó Kobe con la madre de Rika. Parece que estos dos les causaron problemas. Yo también comí mucho, se frotó la nuca, avergonzado de haber comido más de lo que pensaba de la comida de la mujer. No te preocupes, exclamó la madre de Rika con entusiasmo. Salvaste a nuestro pueblo de ese horrible monstruo, Teniente Morgan. Puso otro plato de comida en la mesa. Zoro y Kobe pensaron que el verdadero monstruo estaba sentado junto a ellos, atiborrándose de comida. Disfrutaron de una comida deliciosa. Luffy se recostó, con el estómago un poco hinchado. Zoro se asustó, pero Rika se sorprendió de que pudiera comer tanto. Kobe ya estaba acostumbrado, pues Luffy ya no podía sorprenderlo. Kobe tomó un sorbo de agua. Entonces, Luffy, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Sí. Nos dirigimos a Grand Line ahora. Lo cual escupió de inmediato. Estaba equivocado. Luffy aún podía sorprenderlo. Después de discutir un poco sobre ir a Grand Line tan pronto, Kobe le dijo a Luffy que estaba contento de haberlo conocido. Iban a separarse pronto, pero Luffy fue el primer amigo de Kobe. Luffy se alegró por Kobe, diciendo que había cambiado y que ya no lo consideraba débil. Luffy se enteró de que Kobe había arriesgado su vida para intentar salvar a Zoro. Era más fuerte de lo que Luffy había creído. Kobe les contó a ambos que ambos lo inspiraron a fortalecerse y a vivir por su sueño. Los marines los confrontaron antes de que salieran de la casa de Rika. Aunque estaban agradecidos, y aterrorizados por Luffy, tuvieron que pedirles a los piratas que se fueran. Luffy y Zoro, previendo esto, partieron en el barco que Luffy y Kobe le habían arrebatado a la banda de Alvida. Luffy logró convencer a los marines de que Kobe no estaba con ellos. Esto implicó que él y Kobe se golpearan, pero finalmente, los marines se separaron y pensaron que Kobe no era su aliado. En realidad, era obvio que Kobe era amigo suyo, pero los marines habían decidido que Kobe parecía querer unirse a ellos. Mientras Luffy y Zoro se alejaban, vieron a los habitantes del pueblo y a los marines despedirse. Luffy les devolvió el saludo. Esperaba que Kobe fuera feliz. Había cumplido su sueño y se había convertido en marine. Kobe no era débil, cobarde ni inútil. Él era amigo de Luffy. No dudes en dejar un comentario. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.